Pues bueno, sí, muchísimas gracias por la invitación y por, bueno, ver este tema que justamente es algo que tenemos que ir abordando poco a poco, ya que en los últimos años, por decir últimos años, me estoy refiriendo 10, 15 años de los tratamientos periodontales, pues bueno, los cambios que se han dado han sido muy grandes. Han sido pasos muy grandes en donde incluso hay tratamientos que ya no es el día a día realizarlos. Una resección de tejidos, por ejemplo, ya no es la primera opción para corregir una bolsa. Eh, de inmediato entrar a cirugía ya no es la opción que se nos viene a la mente para poder hacer una eliminación adecuada de placa y de cálculo. Ya tenemos desde instrumentos, técnicas, materiales, todo nos ha dado la posibilidad de estar continuamente mejorando los tratamientos. Y esta mejoría se ve a nivel paciente. A nivel paciente, tú puedes ver que eres menos invasivo, que los tejidos se respetan mucho más, que estás conservando estos tejidos y por lo tanto nos va a dar un resultado adecuado en el paso del tiempo y en el resultado de cómo vemos a los pacientes cicatrizando. Es por eso que este tema da un pasito más para poder tener un tratamiento adecuado a los pacientes. Y este paso es un paso que está en constante investigación. Hay distintos autores, distintas universidades, grupos de estudio que se están uniendo para poder dar certeza de cómo son esos tratamientos. Y actualmente ya tenemos un fundamento bastante fuerte para poder hacer este agregado. Bien, esto nos lleva a que cuando nosotros hablamos de la periodontitis, cuando estamos pues enfrentándonos a esta enfermedad, siempre decimos, a ver, ¿qué es lo que generó esta periodontitis? Primero, bueno, una microbiota que se vuelve subgingival, que se altera, cambia su estructura, se vuelve irritante, se vuelve patógena, y entonces el paciente o el huésped empieza a tener una respuesta y esta respuesta ya la conocemos, la destrucción de los tejidos, la disminución del soporte del diente, todas las secuelas de la periodontitis. Esa es la respuesta lamentable de la periodontitis, esa destrucción. Ahora, esa destrucción nos va a llevar a unos caminos que la verdad no nos gustan mucho. Estos caminos pueden ser, tenemos opción A y opción B. Digo, no es que nada más estemos cerrados a esta, ¿verdad? Puede haber más opciones, pero voy a colocar las más comunes. Uno es, o el paciente pierde dientes, o el paciente queda con unas secuelas que son estos defectos óseos. Queda el paciente ya un poquito lastimado. Entonces, cualquiera de estas dos opciones no nos gustan, porque si bien el paciente no pierde el diente, pero se queda con los defectos óseos, ya sabemos, está esta predisposición, empieza el paciente a estar predispuesto de nuevo a la enfermedad periodontal y puede ser que si bien se quedó con sus defectos, regrese, siga destruyendo tejidos y ahora pierda diente. Ese es el camino que muchos pacientes han llevado, lo vemos en la clínica, lo vemos todos los días en la práctica, que es una cuestión cíclica
porque esta aparición de la periodontitis en muchos casos no duele. Entonces, imagínense, el paciente no le duele y dice, bueno, pero ya se desinflamó, ya no sangra al cepillado, ya no tengo ese mal aliento, ya se solucionó. Y entonces me vuelvo a descuidar y al descuidarme, ándale, que me vuelvo a inflamar, se vuelven a destruir los tejidos y ahora sí perdí el diente. Y el paciente dice, doctor, ¿qué pasó? Y ya me había curado usted. Híjole, es que esto es cíclico. Puedes regresar, ya que ¿dónde está la clave? La clave está aquí. La clave está en que el paciente regresa a su estado anterior, a su destrucción de tejidos, porque la microbiota volvió a llegar a ser subgingival, volvió a alterarse, se hizo patógena, el tejido se irritó de nuevo y empieza la fiesta periodontal otra vez. Entonces hay que poner atención a la parte de las bacterias. Hay que poner atención en cómo entonces controlar ese equilibrio tan delicado que ya deja para decir que las bacterias se encuentren en donde deben de estar y no se me vuelvan patógenas. Por eso que el término manejo de placa, manejo y control de placa, varios autores te manejan esos dos términos. Es muy importante tenerlo como lo es. Y que sepas que la placa existe y simplemente tienes que estar haciendo un manejo adecuado. No podemos estar eliminando el 100% de la placa porque sabemos que esa placa va a regresar. Y hay que hacérselo saber al paciente para evitar abusos de productos que tal vez eliminan bacterias y entonces ahora estamos matando bacterias que deben de existir. Por eso el término es manejo de la placa. Ahora, ese manejo lo vamos a estar observando. ¿Cuáles son, para manejar la placa hay que conocer, cuáles son nuestros, yo les llamo sospechosos comunes dentro de la placa? Aquí los tenemos. Estos van a ser entre una cantidad impresionante de colonias bacterianas, pero estas ya han sido identificadas como las periodontopatógenas por excelencia. Desde los estudios de Sokransky, que sabemos en qué equilibrio bacteriano vamos a colocar cada familia, pero estas sabemos ya que tienen ahí su papel importante en la periodontitis. El Agregatibacter actinomycetum comitans, Porphyromonas gingivalis, Tannerella forsythia, Prevotella intermedia. Van a tener una interacción. Ojo, estas tienen algo en común. ¿Qué necesitan estas bacterias para poderse volver periodontopatógenas? Y dices, oye, pero es que esas existen en la microbiota natural de la boca. Exacto. Pero algo hacen para volverse patógenas. Esto es, todas estas coinciden en algo. Necesitan supervivencia. ¿Y cuál es el mejor amigo de la supervivencia, que al mismo tiempo es el peor enemigo que nosotros tenemos en el consultorio? Se llama tiempo. Esto quiere decir que si tu supervivencia la estás prolongando por mucho tiempo, va a ser directamente proporcional a lo patógeno que va a empezar a ser. No es lo mismo una acumulación de estas colonias por una semana. Y dices, ya hay una irritación,
Sin embargo, esta irritación en algunas ocasiones puede ser subclínica, puede ser ya un poquito más evidente, a que si pones a un paciente con estas mismas colonias en un tiempo muy prolongado de supervivencia, por, digamos, ya lleva 6, 7 meses. La patogenia se empieza a hacer mucho más fuerte. Y después nos preguntamos, bueno, ¿por qué? Si estamos hablando de la misma bacteria. Todo esto tiene que ver por la manera en cómo la placa se desarrolla y lo que necesitas realmente para que la placa se vuelva fuerte. Para que este biofilm que ya vemos que es toda una estructura organizacional impresionante, se vuelva tan fuerte. Bueno, pues tenemos elementos muy importantes dentro del biofilm. Vamos a poner 4 elementos que sabemos sí o sí necesita el biofilm para poder sobrevivir, organizarse y hacerse más fuerte. Y vamos a ver cómo se comportan estos. Enzimas. Tanto las enzimas como proteínas y azúcares son procesados directamente por las bacterias, pero tienen 2, 3 funciones muy particulares. Las enzimas van a generar un entorno adecuado. Entonces, digamos que las enzimas van a ofrecer la casa de la placa. Las enzimas van a, imagínense que están amueblando su casa, pero hasta que no pones unos sillones, un buen colchón, unas almohadas cómodas, un comedor con unas sillas muy acogedoras, te invitan a sentarte. Hasta ese entonces, tu casa va a ser cómoda y vas a querer estar ahí. Mientras tanto, vas a decir, no, déjame, voy a comer a un restaurante porque ni comedor tengo. Sucede lo mismo con las enzimas en la placa. Las enzimas que las mismas bacterias están produciendo van a ser cómodas y van a invitar a otras bacterias. Y esas bacterias van a decir, pero mira qué bonito sillón me acaban de poner lleno de enzimas. Tengo que ir a sentarme ahí. Y llegan otro grupo de bacterias. Entonces vean a las enzimas como la casa de la placa. Las proteínas va a ser tu refrigerador, porque es quien te va a alimentar, es quien te va a proveer de nutrición para que tú puedas hacer tus procesos. De lo contrario, si no tenemos el refrigerador en casa, pues, ¿qué va a suceder? No tenemos cómo conservar alimentos y no vamos a sobrevivir. Recuerden, supervivencia y tiempo, pero ahora necesitas un entorno. Los azúcares acompañan mucho a las proteínas, sin embargo, recuerden que los azúcares estamos hablando que es energía. Esa energía que necesitas para procesar los nutrientes y poder producir enzimas. ¿Se dan cuenta cómo una te lleva a la otra y esto te lleva a que formes perfectamente la placa? Y este último, que dicen, por algo lo puso en mayúsculas. Claro, el agua se va a convertir en tu cimiento. Si no tienes un buen cimiento, no vas a tener cómo, en dónde amueblar, en dónde colocar tu refrigerador, en dónde utilizar la energía para producir tu fuente de nutrición.
Entonces, el agua se vuelve un elemento que va a unir perfectamente todo esto. La placa sin agua no puede sobrevivir porque no tiene medio de comunicación, no tiene cimiento, no tiene los fundamentos, la base de la supervivencia para poder resistir a través del tiempo. Espero no los esté revolviendo, espero vayan conmigo, síganme el juego. Por eso, el enfoque para manejar perfectamente la placa a través de métodos químicos, vamos a ir sobre el agua. ¿Por qué? Oye, ¿por qué no mejor vas sobre las enzimas? Algo enzimático para que las destruya. Pues sí, pero si le destruyo las enzimas, de todas maneras, me queda la producción de proteínas, me queda la aportación de azúcares a través de la alimentación, a través del mismo entorno de la boca, para que esto sigan produciendo enzimas. Quítale las enzimas que quieras, dale un poco más de tiempo y supervivencia y las van a producir de nuevo. Bueno, es que entonces nos vamos sobre proteínas y azúcares. Hay que tener elementos químicos que destruyan proteínas. No, porque la placa no está sola. La placa está pegada a una superficie dental, rodeada de tejido conectivo, y adivinen qué hay ahí, proteínas. Puedes estar haciendo un daño colateral no tan bonito si usas elementos químicos que destruyan proteínas, porque vas a empezar a destruir los tejidos y no quieres sacrificar al paciente con tal de destruir la placa. Por eso, aquí está la clave. El agua. Destrúyeles el elemento que necesitan para que esta organización triunfe. Destrúyeles eso y tienes a la placa fuera de combate. Y es por eso que la maduración de la placa es importante. Es importante saber, que la maduración de la placa es gracias a estos cuatro elementos. Ese esquema me gusta mucho, pero personalmente quiero compartirles cómo fue que logré comprender esa formación de la placa. De la siguiente manera. Me encanta estar dibujando. Entonces, espero mis dotes artísticos sean lo suficientemente buenos. Vamos a ver. Tenemos una superficie no descamativa. Llámenle diente, corona, implante, lo que ustedes quieran. Es una superficie no descamativa dentro de boca, la cual es susceptible a la acumulación de placa. Y entonces llegan bacterias y dicen, pero mira, esto está muy padre. Me voy a poner aquí y me voy a empezar a acumular. Y dicen, no me han quitado ni con cepillado, y como es una superficie no descamativa, pues no va a haber un elemento que de repente se desprenda y yo ya no pueda estar ahí madurando. Y dicen, esto está muy a gusto. Voy a empezar a fabricar o voy a empezar a construir mi casa. Y empiezan a fabricar una matriz a base de enzimas. Pero estas enzimas, recuerden que yo les decía, se vuelven tan cómodas porque ponen un sillón súper bonito que esas empiezan a tener receptores. Esos receptores lo que hacen es llamarle a otras bacterias y esas bacterias justamente encajan en esos receptores y dicen, oye, pero qué padre está aquí, me voy a acoplar.
esto está muy cómodo. Y ellas empiezan a fabricar otra matriz. Y ese es el cuento de nunca acabar. Porque aquí van a llegar otras y van a formar su propia matriz. Y luego van a llegar elementos como el calcio y van a decir, oigan, ¿me puedo agregar? Porque veo que tienen todavía un poquito de receptores para mí. Sí, sí, vente, vente, aquí caben todos. Y luego empiezas a formar cálculo. Pero entre cada capa que se está formando, entre cada capa que hay aquí, aquí, aquí e intrínseco en el cálculo, adivinen qué hay. Agua. ¡Uy! Spoiler. Hay agua. Entonces, esa agua, por eso les digo, es el cimiento, es el fundamento. Y eliminas el agua, se acabó la placa. La vas a remover mucho más fácil. Y eso es justamente la clave del tema de hoy. Ver distintos estudios que nos han dado indicios de hacia dónde va esta tecnología de secante o agentes de secantes de la placa para poder tratar la periodontitis. Incluso determinar si estos agentes desecantes y su actividad antimicrobiana se puede comparar, como lo vemos ahí, es una comparación con clorexidina y con el hipoclorito de sodio, para poder ver realmente si esto tiene una función contra bacterias y ese agente desecante, esa tecnología desecante realmente ayuda a la eliminación de placa. Lo que podemos ver gracias a estos estudios es que justamente sí, los elementos, en este caso de Hyvenex, que es el agente desecante que se está probando en estos estudios, demostró tener una buena efectividad contra una buena cantidad de periodontopatógenos y es muy comparable con la clorexidina y con el hipoclorito de sodio, sin tener la consecuencia quelante del hipoclorito de sodio y sin tener estas situaciones citotóxicas que actualmente conocemos de la clorexidina en una exposición prolongada. Y no son nada más estos autores. Realmente, si nosotros ponemos en bases de datos, vámonos a una muy popular, el Sevier o Science Direct, PubMed, pónganle el nombre que quieran. Tú pones agente desecante, placa, biofilm, o le pones directamente Hyvenex y vas a ver hacia dónde se van los estudios. Y vas a ver realmente que los estudios se van directamente sobre el tratamiento de la enfermedad, pero eliminando directamente la placa. Este artículo me gustó mucho de la doctora Soanca, en donde nos habla perfectamente de cómo hacer la composición para una no nueva postulación, pero una nueva visión del tratamiento de la periodontitis, para poder no olvidarnos de la instrumentación mecánica, pero tener un agente coadyuvante para que la eliminación mecánica de la placa y del cálculo sea mucho más fácil, dando como resultado una buena desinflamación. Y eso se los explico brevemente en esto. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Vamos a tratar la periodontitis y el objetivo del tratamiento para la periodontitis, siempre ténganlo muy claro que es detener la actividad. Vas a detener la actividad destructiva.
Esto es el objetivo de tu tratamiento para la periodontitis. Eso te va a dar como resultado, ojo, como resultado, la desinflamación de los tejidos. Al desinflamar los tejidos, ya no tienes esa respuesta inmune del huésped de la que hablamos hace unas diapositivas. Por lo tanto, ya detuviste la progresión de la enfermedad periodontal. Ahora, ¿cómo vas a detener la actividad de la destrucción? Lo tienes que hacer a través del manejo de la placa. Y el manejo de la placa, hemos viajado por muchas estrategias para manejar la placa. Entre ellas está la terapia manual, o sea, la instrumentación con curetas, que después evoluciona el ultrasonido, y actualmente te dicen ultrasonido y curetas es una combinación buenísima. Y esto, la terapia manual, vas a esperar que te desinflamen los tejidos gracias a que eliminaste la placa y por lo tanto detienes la actividad destructiva. Pero ¿qué sucede? ¿Por qué entonces tenemos otras opciones? Como terapias alternativas, me estoy refiriendo a elementos químicos que pueden ser elementos químicos naturales, pueden ser el uso de elementos antibióticos, pueden ser estas terapias, la fotodesinfección, el uso del láser, estas que lo que hacen es querer destruir directamente la bacteria y tener el mismo resultado. Pero, ¿funcionan realmente al 100%? O lo mejor que pudiéramos hacer es unir todos estos elementos en un objetivo principal: conservar los tejidos. ¿Cómo puedo conservar los tejidos? A veces, eliminando la cirugía, evitando la cirugía, tratando de utilizar los elementos que yo tengo, manejos químicos, instrumentación mucho más precisa, curetas mucho más pequeñas, con un filo un poquito más duradero, poder, si está dentro de la infraestructura de tu consulta, el uso de terapias alternativas, como lo es la fotodesinfección. Esta es una manera de conservar los tejidos. O puedo decir, ¿sabes qué? No quiero ni terapias alternativas ni cirugía. ¿Por qué no puedo hacer una combinación de la terapia manual con la terapia química? Ese es un muy buen camino. Y ojo, para quienes nos están escuchando, no importa si eres periodoncista, si no eres periodoncista, no importa. Todos como cirujanos dentistas fuimos entrenados para poder hacer un manejo de la placa de manera no quirúrgica. Todos. Entonces, tú que eres odontólogo de práctica general, pero estás súper enfocado en mantener la salud de los pacientes, combina tu terapia manual con la terapia química. Y lo puedes hacer de muchas maneras. Aquí vas a ver una de ellas. El manejo químico de la placa la podemos hacer con elementos como lo es Hyvenex, es el que les mostré que está en los estudios. Hyvenex lo que hace es tener un agente desecante para poder eliminar el agua de la placa. Esto va directamente sobre el agua de la placa. De manera secundaria, disminuye la actividad bacteriana y destruye ciertas bacterias. Pero ojo, no es un antibiótico.
no es un antibiótico. Esto no lo manejen como si fuera un antibiótico, porque no va a ir directamente sobre un espectro de bacterias o que hagas un cultivo y digas, es que tengo Streptococcus aureus y entonces Hivenex, como es un antibiótico, no lo es. Es un agente desecante que dentro de sus contenidos tiene fenoles sulfonados, como lo es estos, la verdad, es el trabalenguas más grande. Puedo decir Agregatibacter actinomycetem comitans, pero hay cosas que no puedo decir. No me acuerdo nunca cómo se llama el EDTA, solo sé que es un ácido. Y estos dos ácidos, el ácido hidroxibenzenosulfónico y el ácido hidroximetilbenzenosulfónico. Estos son los encargados de eliminar la humedad dentro de la placa. Secundariamente tiene ácido sulfúrico, que ayuda mucho en el caso donde ya haya cálculo para poder permitirle a los fenoles sulfonados penetrar, ya que el ácido sulfúrico va a generar que el cálculo sea permeable. Hagan de cuenta que le va a romper el escudo de calcio que tiene y le va a decir a los otros dos ácidos, éntranle, órale, hacer su chamba, vámonos. Y todo va a estar en una solución acuosa. ¿Por qué? Porque es importante decir solución acuosa. Puede ser un tanto obvio, pero ahí les va. Para poder destruir el agua, bueno, no destruir, no existe tal cosa como la destrucción espontánea. Para poder eliminar el agua, para poder desecar, necesitas ser compatible con el agua. ¿Qué mejor hidrofilia que la misma agua? Entonces, lo pones todo en una solución acuosa para que sea compatible perfectamente con el agua, llegue, entre, destruya, ¡fum! Y puedes eliminar ya de manera mecánica la placa. Y de una manera muy sencilla, que ya me lo van a ver un poquito más adelante. Esto está en... tienes dos presentaciones. Una que es un gel y la otra que es líquido. ¿Una es mejor que la otra? No, es exactamente lo mismo, solo que el líquido va a tener capacidades un poquito más penetrantes, va a poder entrar a sitios donde puede que el gel por su viscosidad no lo tenga. Y quiero que observen lo siguiente. Estos son las dos viscosidades de Hybenix. Esto lo hicimos dispensándolo sobre una loseta de vidrio. Menciona que es un ambiente controlado porque se usó el mismo calibre, misma cánula, bueno, no misma cánula, mismo calibre de la cánula, mismo tipo de cánula. Este es el gel. Vean cómo se queda en su lugar. El líquido, vean que se vuelve un poco más homogéneo, vean cómo gotea. Se gotea perfectamente, es mucho más fluido. Ahí tienen esas dos consistencias. Los dejamos reposando por aproximadamente 20 minutos. Queríamos ver cómo se comporta la viscosidad de cada uno. ¿Qué pasó después de 20 minutos? Vean cómo lo dejamos. Y a los 20 minutos lo que obtuvimos es lo siguiente. El gel sí logró como desplazarse ligeramente, pero mantuvo la forma que le dimos. Esa forma alargada, lineal, más o menos la mantuvo. El líquido no lo mantuvo. Les digo que esto fue dispensado en un ambiente controlado porque la superficie donde lo colocamos estaba nivelada. Se puso un nivel para asegurarnos que no haya ningún canto hacia algún sitio y que el líquido pues nos pudiera traicionar, ¿no? Y ver cómo el Hyvenex líquido sí se desplaza hacia otros sitios en comparación con el gel. Esto lo menciono porque es algunas preguntas que recibo y que me dicen, oye, pero es que si uso el líquido y lo pongo sobre los márgenes, ¿sí se queda ahí o se va a ir? Yo les digo, no, mejor pon el gel.
Oye, es que tengo una bolsa periodontal o tengo un espacio ya hecho como copa. Ah, pon el líquido, porque el líquido va a penetrar muchísimo mejor en eso comparado con el gel. Esta es la gran diferencia entre uno y otro. Entonces, tener ambas presentaciones es una muy buena opción porque no sabes qué tipo de sitio te vas a encontrar. Esto fue después de 20 minutos. Se ve perfectamente como el líquido. Sí, cambió completamente la forma en cómo lo dejamos. Ahora, cuando lo colocamos en los pacientes, esta es la presentación de gel. Observen el espacio que hay. Vamos a analizar esto. Esto es una resina, una clase 5. Tenemos aquí la acumulación de placas, perfectamente la acumulación de placas, y aquí logramos ver un pequeño escalón, pero realmente es un espacio que hay por dentro. No lo puedo ver porque está la placa. La placa no me lo permite ver. Aquí estamos usando un sistema de magnificación para poderlo ver muchísimo mejor. Y entonces vamos a colocar el gel. Y entonces observen cómo la cánula me permite poner el gel por debajo. Lo estoy colocando por debajo. ¿Qué tendría que haber hecho para poder llegar? Ese es el gel, ¿eh? Lo que estoy colocando ahí es el gel. Vean cómo es lo suficientemente tixotrópico para mantenerse en ese sitio. ¿Qué es lo que yo hubiera tenido que hacer para poder llegar a eliminar la placa de ahí? Utilizar una cureta muy pequeña, una punta de ultrasonido muy pequeña y que la vibración probablemente me dañe la resina, que dicen, bueno, la resina la vas a tener que quitar y poner otra vez. Sí, pero si no es el objetivo de esta cita, y personalmente que digo, híjole, tenemos todos los elementos para poner una resina sabiendo que nos dedicamos solamente a cirugía. No, pues que no. Ok, vamos a mantener la resina lo más intacto posible para después con el rehabilitador decirle, mira, ya limpié perfectamente la placa, ya lo eliminé y puedo ver ahí los espacios que hay. Entonces, por lo menos te puedo eliminar la placa de ahí y puedo ver perfectamente si es una falta de sellado, si era cálculo, qué era lo que tienes ahí dentro. Pero esto suena muy sencillo. ¿Cuál es el reto actualmente que hay en, eh, en periodoncia? El reto ya no es tanto la periodontitis como lo fue hace 10, 15 años, ¿no? Las periodontitis severas, la periodontitis agresiva, eran el reto, porque queríamos evitar la pérdida de dientes. Los pacientes están perdiendo dientes. ¿Y qué les estamos haciendo? Estamos colocando implantes. Y ese es el reto actual de la periodoncia, la periimplantitis. El tratamiento de la periimplantitis, que sabemos que es complicado. No es fácil tratar una periimplantitis. Ningún caso de periimplantitis va a haber un periodoncista que diga, ah, esto es sencillo, predecible y puedo revertir todos los daños así. ¿Dobla la risa? No, es complicado. Pero ¿cuáles son los retos de la periimplantitis? Los retos son los siguientes. El mismo implante es el reto. Solito el implante es el reto. ¿Por qué? Porque tenemos características como la superficie del implante, que no es uniforme. Tenemos rugosidades en toda la superficie del implante. Puede estar obstruido el implante por tejidos. Puedes tener un poco de placa en tus cuerdas, pero encima de esa placa tienes toda una serie de tejido conectivo y tejido granulomatoso inflamado que la está cubriendo. Y dices, ¿cómo trato eso siendo conservador
habíamos mencionado tratar de ser conservadores. ¿Cómo hago eso para ser conservador? Y aún así, destruir, perdón, no, revertir la destrucción o evitar que se sigan destruyendo los tejidos. Es lo que buscamos. Necesitas tener una buena penetración. ¿En dónde? En las cuerdas, en la superficie de tu implante. Existen muchos diseños de implantes. Este que les estoy mostrando, sus cuerdas son un poco más uniformes. Pero ¿qué pasa con implantes que su porción más cervical es súper pequeñita y son un montón de cuerdas y luego aquí ya empiezan las cuerdas normales? Y en este sitio vas a tener la misma necesidad de penetración. Y cualquier cosa sobre implante facilita la acumulación de placa. Los implantes están diseñados para estar osteointegrados, no para evitar la acumulación de placa. Lamentablemente, lo que el implante requiere para poderse integrar hace que la placa se acumule muy fácil en caso de tener una exposición de estos implantes. Una pérdida una pérdida de inserción, que te quede cuerdas expuestas y entonces dices, esto se me acumula facilísimo en la placa. Casos como esos tenemos muchos. Quiero mostrarles uno de cómo estamos haciendo un control de placa en el paciente para incluso poder diagnosticar mejor y saber a qué nos estamos enfrentando. Esto se realizó en la clínica. Lo que tenemos es un paciente. Esos implantes se ven completamente expuestos. Quiero que vean cómo, observan cómo la placa forma una película que la hace resistente. Ahí le estamos poniendo aire, estoy poniendo aire y se vuelve resistente ese aire, no se mueve la placa. Entonces colocamos el Hyvenex de manera subgingival y lo ponemos supragingival en toda la superficie de los implantes. Los implantes tienen una superficie pues un tanto especial. No quieres alterar la superficie del implante, porque si vas a hacer algún procedimiento regenerativo o si vas a hacer algún procedimiento de cobertura que después se haría con este paciente con cobertura, con tejidos blandos, con lo que estés planeando, necesitas la superficie del implante lo más intacto posible. Colocas el material, te esperas 30 segundos, solo 30 segundos, y entonces vas a enjuagarlo con agua simple y mantengan el eyector cerca. Mantengan el eyector cerca para que todo se esté eliminando fácilmente. Los tejidos blandos, la encía se puede volver blanca, pero hemos visto que aproximadamente en 15 a 20 minutos se revierte fácilmente. Ahí estamos poniendo solamente agua a presión y vean cómo ya estás eliminando prácticamente toda la placa. Casi toda la placa la estás eliminando. No hemos hecho ningún procedimiento mecánico. Hasta después. Ya después vas a hacer la eliminación mecánica. Ahí estamos usando unas curetas de titanio. Esas curetas son de, me permito el golpe que lo pusimos, de American Eagle. Estas son las curetas de titanio. Titanio solo puede tocar titanio. Pero vean, es la eliminación. Vean cómo se queda la placa en la cureta. Y no tengo que estar haciendo una implantoplastía. Solamente estoy haciendo una eliminación directa de la placa. Disminuir la inflamación del paciente para saber cómo se encuentran los tejidos y poder planear una mejor cirugía. ¿Para qué se está utilizando actualmente Hyvenex? Ayudarte a facilitar la eliminación de la placa, facilitar una limpieza, facilitar el mantenimiento. Tienes que facilitar todo eso. Espero que vayamos bien en tiempo, unos minutitos más. Ahora, el reto justamente
El reto es la perimplantitis. Tratar la perimplantitis. Ese es el reto ahorita. Si bien estamos usando una combinación de elementos químicos porque dentro del implante tienes una necesidad de penetración sobre las cuerdas, que lo puedes asegurar con Hyvenex, hay que hacer el tratamiento más fácil. Si bien la perimplantitis no es tan predecible, no tenemos una predictibilidad tan alta como lo tenemos en la periodontitis, pues hazlo mínimo más fácil, ¿no? Hay que hacer sencillo tratamiento de la perimplantitis. Para esto, ¿qué necesitas? La palabra clave es acceso. ¿Necesitas acceso? ¿A qué? A los defectos, a las cuerdas del implante y a las deficiencias de tejidos que puedas tener. Defectos óseos o defectos de tejido blando, dehiscencias, ya las recesiones. Necesitas el acceso a todo eso para poder hacer que tu tratamiento sea fácil, para poder detener la destrucción de los tejidos, arrestas la destrucción de los tejidos y posteriormente la desinflamación del paciente. Y esto, el acceso, tiene una finalidad: eliminar la placa. Aquí empieza lo complicado de la perimplantitis, porque dices, a ver, quiero eliminar la placa. Si tú solo te enfocas en eliminar la placa, puede que se te esté yendo alguno de estos accesos. No, es que vamos a meter ultrasonido, vamos a meter estas escobetas en las escobetas metálicas para limpiar el implante, pero solo estás limpiando supragingival. No estás entrando, vamos a poner, no estás entrando a los defectos. No, es que para entrar a los defectos probablemente necesite en mi ultrasonido, una punta siliconada, o necesito algo súper pequeño, o una cureta, pero las curetas de acero no pueden tocar el titanio por los distintos grados de corrosión que pueden tener y porque puedes dañar tu instrumento y puedes rayar el implante. Pues ya no está fácil. Ya el objetivo de simplificar el tratamiento ya no sucedió. Y no pudiste hacer una correcta eliminación de la placa porque te faltó entrar al defecto. Oye, pero es que ¿cómo le hago para limpiar perfectamente las cuerdas del implante? No va a ser fácil. No, entonces, ¿cómo le hago para simplificarlo? Es justamente lo que tenemos frente a nosotros con Hyvenex. Es un elemento que actualmente en la clínica, usándolo, es un elemento que nos ha simplificado perfectamente el tratamiento de la perimplantitis, nos da acceso a los defectos, porque coloco el gel o el líquido dentro del defecto y digo, toda la placa que está ahí la voy a poder eliminar para posteriormente, con la irrigación del ultrasonido, yo sepa que es más fácil eliminarla. Puedo perfectamente penetrar sobre las cuerdas de los implantes y no me va a afectar las deficiencias de los tejidos. Si hay una recesión y hay una bolsa periodontal, yo puedo entrar a la bolsa periodontal sin estar dañando directamente los tejidos. Y bueno, sabemos que los tejidos blandos alrededor de implantes son súper importantes y son un buen predictor para la prevención de perimplantitis. Y entonces ya mi preocupación no es la eliminación de la placa. Mi preocupación es cómo lo hago más fácil y cómo tengo el acceso. Si yo tengo mi acceso, la eliminación de la placa viene en el paquete. Recuerden, si tienes acceso, vas a poder eliminar placa. Así de sencillo. Muy bien. Vamos a dar unas conclusiones. Estamos en muy buen tiempo para poder cerrar este webinar. Este es un tema en el cual podemos seguir profundizando. Es un tema en el que empiezan a
haber muchas dudas, muchas inquietudes, y eso es fantástico, porque las demás inquietudes que probablemente tengan ustedes, las tuve yo, y se empiezan a resolver con todas estas investigaciones. Pero ahorita les voy a mencionar 2, 3 datos que me gustaría que se llevaran. Pero primero las conclusiones. De nuevo, el acceso a las superficies. Si no tienes acceso a las superficies, es muy difícil, no digo que es imposible, pero es muy difícil que no puedas eliminar placa. Y si algo sólido no te permite accesar a las superficies, permítele a un fluido que entre y te limpie el espacio para poder eliminar la placa. Después, la descontaminación de tejidos es lo que te va a ayudar a revertir la inflamación. Si descontaminas tejidos, ojo que estoy usando la palabra descontaminación. No estoy utilizando términos en donde podamos confundir esto con una terapia antibiótica. Es descontaminación de tejidos. Esto te va a ayudar a que el proceso inflamatorio empiece a revertirse. Y ahora, ¿hacia dónde tenemos que llevar nuestros tratamientos? Recuerden siempre que los tratamientos deben ir hacia una correcta cicatrización, la mínima invasión de tejidos, el respeto por las superficies, la descontaminación y el acceso. Esto te va a dar una correcta cicatrización de los tejidos. Después, combinen métodos. Combina tus métodos manuales con tu terapia química. Combina, si tienes el acceso también a la fotodesinfección, vamos poniendo esa situación. Puedes decir, oye, la fotodesinfección ayuda mucho al tejido conectivo, eso lo sabemos. El tejido conectivo se ve muy beneficiado por la fotodesinfección porque es un tejido complicado a veces de descontaminar. Oye, pero yo hice fotodesinfección y después puse Hyvenex para destruir la placa y ya poderla eliminar. Pero mira qué bonita combinación. Qué bonita combinación. Primero hice mi protocolo de fotodesinfección y ayudé al tejido conectivo. ¿A qué? A cicatrizar. Y después puse Hyvenex en la bolsa periodontal porque quiero desecar la placa, porque por último viene mi ultrasonido y vienen mis curetas para ahora ayudarme a descontaminar la superficie del cemento y de la dentina que se puedan quedar en la parte del diente. Y entonces tienes una combinación perfecta en la cual ayudas mucho al paciente. Yo soy un tanto enemigo de la competencia en terapias. No, es que dime cuál es la mejor. Híjole, es muy difícil decirte eso. Pero si haces una combinación, tienes lo mejor de todos los mundos. No se trata de hacer una sola cosa porque es la mejor y esa se va a convertir en el estándar de oro y en la panacea para todos los pacientes. No todos los pacientes son iguales. Y que bueno, la odontología sería súper aburrida si todos fueran iguales. Y por último, el reto sigue siendo la periimplantitis. La periodontitis no es que sea fácil ya, pero ya no es el reto. El reto ahora es la periimplantitis y estamos viendo cada vez más casos de periimplantitis. Y creo que el descontaminar superficies, el hacer una muy buena eliminación y manejo de la placa, puede ser un camino para llevar a la periimplantitis a algo un poco más predecible. Esto lo vamos a ver con más investigaciones, lo vamos a ver con más evidencia, lo vamos a ver con el uso de estos productos en periimplantitis, viendo los resultados, cómo lo estamos teniendo. Y de ahí creo que podemos marcar un buen camino para un tratamiento predecible de la periimplantitis. Porque, ojo, la periimplantitis ya no va a ser exclusiva del periodoncista, ¿eh? Un dentista general que está recibiendo a su paciente, le van a caer casos de periimplantitis. Y puede que diga, yo no voy a hacer el tratamiento completo, pero oye, ¿qué te parece si te ayudo, paciente, descontaminando esta superficie para que ahorita se te desinflame
y te voy a remitir con el periodoncista porque probablemente esto se va a cirugía, etcétera, etcétera. Pero el primer contacto con el paciente lo puedes lograr. Puedes ayudarle al paciente. Esto puede ser un camino, ¿eh? Y ahora, un mensaje que me gustaría que se llevaran a casa es el siguiente. La combinación de técnicas, métodos y sustancias son herramientas y nos ha dado justamente herramientas para ser menos invasivo, para poder tener una progresión adecuada en los tratamientos y, recuerden, no nos vamos a olvidar de la periodontitis. Por eso vamos a tener una buena progresión tanto para las enfermedades periodontales como para las periimplantarias. Necesitamos utilizar estas estrategias para mejorar la condición de nuestros pacientes. Es a los pacientes a los que les vamos a llevar este beneficio. ¿Va? Y pues bueno, les decía, este es un tema muy amplio, es un tema muy bonito que da para muchos debates, muchas discusiones y bueno, yo encantado de poder estar haciendo estos debates y poder estar compartiendo experiencias, poder estar viendo evidencias y distintos puntos de vista. Creo que eso es lo que enriquece la odontología actualmente. Bueno, les dejo redes sociales, cualquier cosa, ya saben, ahorita todo el mundo nos comunicamos por redes sociales y podemos estar viendo estas opiniones y podemos estar enriqueciendo nuestros criterios en todos lados. En cualquier parte del mundo ya podemos estar compartiendo estos conocimientos. Yo me encuentro en la ciudad de Guadalajara, la Perla Tapatía. Y pues bueno, desde Guadalajara es donde pues estamos haciendo todo esto, ayudar a los pacientes con sus problemas periodontales, perimplantarios, y desde luego pues también al gremio odontológico, ¿no? Que nos encanta estar en contacto con todos y pues estar dando herramientas para mejorar el criterio, mejorar la odontología de este país y tener pacientes pues muchísimo más contentos. Agradezco muchísimo la invitación. De verdad espero que se hayan llevado algo para sus consultas, dejarles esta espinita de nuevos tratamientos periodontales. Y pues bueno, agradecer muchísimo la invitación a Inteligencia Dental, a COA Internacional y desearles que tengan un excelente martes y todavía cuenta, un buen inicio de semana. Muchísimas gracias.